En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús, que murió y resucitó, esté siempre contigo. Mis queridos hermanos, quiero recoger algunos textos de la palabra de este domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Y quiero iniciar con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo del 32 al 35. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchamos el testimonio que nadie puede echar a la borda de las primeras comunidades cristianas. Es el testimonio de la solidaridad. Dice la palabra, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como vemos, la solidaridad es evangélica y destruye el pecado de la avaricia, ese pecado que entre más se tiene, más se quiere. Ese pecado que vuelve insensible ante la necesidad del hermano. Ese pecado que hace darle la espalda a un hermano en necesidad. Esta palabra nos invita a sacudirnos de todo aquello que nos pueda estar atando o nos pueda estar convirtiendo en idólatras de las cosas materiales. Cuando estas cosas se vuelven un medio, hermano, bendito Dios, pero cuando los medios se convierten en el fin, hemos idolatrizado las cosas materiales. El Salmo 117 proclama la grandeza de Dios, como el mundo se equivoca, cuando dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Lo despreciado, lo marginado, lo que no se quería, que muera, queremos a Barrabás, gritaban aquellas masas enloquecidas, trastornadas, contaminadas por Satanás, se convierte ahora en piedra angular. Jesucristo es clave para nuestra vida y es el futuro de la humanidad. Aunque el mundo quiera sacar a Dios de sus familias, de sus trabajos, de sus instituciones, para los cristianos, Jesucristo seguirá siendo siempre la piedra angular. En la segunda lectura de la primera carta de San Juan en el capítulo 5, versículos del 1 al 6, leemos: En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como sabemos, los mandamientos se resumen en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento principal no es simplemente un bla bla. Este mandamiento aterriza en obras de caridad para con nuestro hermano. Todo lo que hicisteis con estos más pequeños, a mí me lo habéis hecho. Venid, benditos de mi Padre. Esta lectura tiene una gran relación con los hechos de los apóstoles que hemos escuchado. Y en el Evangelio encontramos en San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. El poder de Dios, la grandeza de Dios, nadie la puede parar, nadie la puede impedir. Así como salió ileso del sepulcro y también del vientre purísimo de la Santísima Virgen María, también hoy a puertas cerradas entra este grupo que se encuentra en un miedo que les hace mantenerse con las puertas cerradas. Y es por ello, porque Jesús conoce tus miedos, mis miedos, que Jesús entra y proclama: la paz sea con ustedes. Esta paz te la anuncia Jesucristo, la Iglesia, ahora a ti y a mí. En tus incertidumbres, en tus miedos, Jesús nos dice: la paz sea con ustedes. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por eso, hermano, hoy celebramos el Domingo de la Misericordia, como bien lo bautizó este domingo San Juan Pablo II, el Domingo de la Misericordia. Y es que aquí encontramos, hermano, este gran sacramento del perdón que en nuestra iglesia se vive. Dios sabe por qué nos dice: a quienes les perdonen les quedan perdonados, y a quienes se lo retengan les quedan sin retener. Dios conoce tu debilidad, Dios conoce mi debilidad, y porque la conoce, nos deja este gran sacramento del perdón, y que muchos lo abrazan porque saben de su propia lepra, de su propia necesidad, de su propio sufrimiento, y solamente el gran poder misericordioso de Dios puede destruir tu pecado y mi pecado. Y dice el evangelista: Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A veces pensamos que Tomás es uno de los más incrédulos de los incrédulos, y la verdad es que no es así. El que haya dicho: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Él está utilizando los 5 sentidos que Dios le ha dado y nos ha dado a nosotros. Bendito Dios cuando los 5 sentidos los aprovechemos
y los utilicemos para buscar y para encontrarnos con Cristo Jesús. Digo yo, bendito Dios, porque tenemos 5 sentidos y no luchamos ni nos esforzamos por encontrarnos con Cristo Jesús, como lo hacía San Agustín. Oh verdad, siempre antigua y siempre nueva, tarde te busqué, tarde te encontré. Cuando yo te buscaba afuera, tú estabas dentro. Hermano, esta capacidad del entendimiento que Dios nos ha dado, utilicémosla en la búsqueda de Jesús. Y más adelante dice el evangelista, 8 días después, Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Nuevamente, miren, hermano, escuchen más bien, Jesús con la resurrección inaugura este gran don de la paz. Solo Él nos da la paz. Y solo en el encuentro personal con Cristo resucitado encontraremos paz en nuestra alma. Hay muchos que tienen de todo, pero no viven en paz porque no tienen a Dios. Luego dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta palabra de admiración del apóstol Tomás es la que decimos en la Santa Eucaristía. Señor mío y Dios mío. Que esa palabra la podamos decir en fe, pidiéndole a Dios ser feliz porque creemos, así lo dice hoy Jesús en este Evangelio. Es feliz el que cree, es infeliz el que no cree. Pues que este domingo de la Divina Misericordia nos invite a todos a descubrirnos siempre necesitados del amor de Dios, siempre necesitados de volver a la casa del Padre, siempre necesitados de darle nuestra sucia agua a Jesús que nos la devolverá en un agua limpia y pura. Comparte este Evangelio si es de mucho provecho para ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.